Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la cuarta semana del tiempo ordinario ya, en la que el salmista nos invita a recordar lo siguiente. Nos invita a que no se nos olvide decirle al Señor: enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Y es una enseñanza que el Señor pone siempre a nuestra disposición a través de su palabra, y que nosotros luego a veces desaprovechamos un poquito. Pero bueno, el chiste es estar haciendo el intento constantemente, perseverar y no rajarse, como dijeron allá aquel, a rajarse a su rancho, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí seguimos perseverando en esto. Saludamos a Daniel con gusto, que está ya puestísimo junto con mis compañeros para empezar y dar seguimiento al programa de hoy. Y antes de iniciar vamos a hacer nuestra oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le voy a pedir a Katy que nos ayude con este tema. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Envía, Espíritu, los rayos celestiales de tu amor hasta lo más profundo de mi alma, para que penetrando en ella enciendan todas mis debilidades, mis negligencias, mis languideces. Ven, dulce consolador de las almas desconsoladas, refugio en los peligros y protector en la miseria. Amén. 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 Ándeles pues, Fíjense qué bonito. Vamos a pedirle esos rayos celestiales. Hay que estar en sintonía. Échale. Sí, claro que sí, Katy. Que esos rayos hagan florecer pues todo lo que esté en nuestro interior, así como que queriéndose marchitar, ¿verdad? Así como está en la mañanita y que el güero se quiere medio asomar ahí entre el agua y las Sí. nubes, ahí está medio pistiojo todavía, pero pues queriendo Lagañazón, mandar los lagañazón. rayos para acá. Así es. Bueno, muy bien, pues ahora lo invitamos a deleitarse los oídos con un popurrí por demás interesante, con nuestra sección Introducción a la Biblia con Luis. Soy un charlatán de feria y ando vendiendo ilusiones por unas cuantas monedas en poemas y canciones. Un día, querido oyente, así cantaba Alberto Cortés en uno de sus álbumes que tuvo, y con este daba entrada a cantos diferentes y de diferentes temas dentro del mismo álbum, y así me siento de alguna manera aquel día. Vamos a ver lo que nos da la Biblia. Entonces vamos al grano con la primera ronda de objetos, a presentarle, mi querido oyente. Y como soy vendedor de feria, hay vendedor. Pero cántale. Hay vendedor. No, olvida. Ahorita les echo a perder el oído a todos. Así que les traigo varios objetos interesantes. Voy a presentar un primer paquete, es en Éxodo 28:9. Aquí Dios le está dando unas instrucciones a Moisés, y le voy a leer unos fragmentos. Dice: tomarás 2 piedras de ónice, o sea, de ónix. Tomarás 2 piedras de ónix y harás grabar en ellas los nombres de las tribus israelitas, 6 en cada piedra. Aplicarás las 2 piedras a las hombreras del efod. El efod es como una especie de delantal masculino con unos tirantes gruesos, y en esos tirantes gruesos era donde se ponían las piedras. Eso lo ponían los sacerdotes. Luego en versículos del 15 al 29 dice Dios, o bueno, le está dando instrucciones Dios a Moisés, para que ponga 12 piedras preciosas distintas en el pectoral del efod. Piedras como el zafiro, diamante, esmeralda, piedras preciosas. Y cada piedra era única y llevaba el nombre de una de las tribus de Israel. Y mire, cuando leí eso la primera vez, no me decía realmente nada, porque pues para mí era así como que una prenda sacerdotal, de ropa sacerdotal y ya. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 12. Aarón llevará sus nombres sobre las hombreras para recordatorio del Señor. Y luego en el versículo 30, acerca de las 12 piedras que mencioné, esas piedras preciosas, dice: para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a presentarse al Señor. Esas eran las que estaban en el pectoral, en el pecho. Esta es una enseñanza padrísima, enseñanza divina, por supuesto, para tener en cuenta
lo que está sucediendo cuando vamos a misa. Fíjese, el sacerdote se va cristificando desde la entrada. Nos lleva a los que estamos presentes, nos lleva sobre sus hombros para presentarnos ante el altar y ante Dios mismo. Él se va pareciendo cada vez más a Jesús en su interior, porque va rogando y ofreciendo a Dios por nosotros. Cualquiera dice, ay, el Padre viene sonriendo y saludando. Por dentro, Él va ofreciendo hasta su vida entera. Y luego nos lleva muy dentro de su corazón, como sacerdote que es, como dije, para ofrecerse a sí mismo ante Dios Padre y recordarle a Dios el mucho amor que Dios nos tiene desde el inicio de la eternidad. Es cierto que ya no se usa la vestimenta como se describe aquí en la Biblia, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy la vestimenta sacerdotal es diferente. Está la sotana, la casulla, la estola, todas esas cosas que tienen su simbolismo, sus enfocados hacia el momento de oración, hacia el momento de ofrenda que se vive ahí, de encuentro que se vive ahí entre las almas y el Señor, y el sacerdote que está encontrándose también con Él y que está pidiendo y rogando por ti, por mí, y que está ofreciendo todo eso por ti, por mí, y que desde el primer día que decidió ser sacerdote empezó a ofrecer su vida. Por eso digo, se va cristificando. No le voy a entrar en detalles sobre la sotana y la casulla, porque no soy experto en liturgia. Algún día quizás por aquí mi hermano Jorge, mi hermana Mónica, ellos son más expertillos en esas cosas y ellos nos van a ir enseñando después. Y mira, ya me salió un tema así como le perdí de Jorge. No te alcancé a escuchar No, eso sí. último que dijiste. Sería un buen tema para otra ocasión. Bueno, en fin, el sacerdote pues desde tiempos antiguos es un mediador entre Dios y las almas de su comunidad, que se hace ofrenda ante Dios con su tiempo, su vida, sus energías, todo su ser. Esto nos invita pues a ejercer ahora, a ti y a mí, a ejercer nuestro sacerdocio adquirido desde el día del bautismo, porque somos sacerdote, profeta y rey, acuérdense de eso. Entonces, tú también puedes llevar lo más precioso en tu corazón en misa para presentárselos al Señor, presentarlos ahí ante Él y recordarle lo preciosos que son para ti, esos seres queridos, esos amigos, esos compadres, todos esos seres queridos alrededor de ti, lo preciosos que son y lo preciosos que son para Dios. Llévalos en tu corazón y ofrécelos. Ejerce tu sacerdocio en misa como laico que eres. ¿Le profundizamos un poquito más? Por favor. ¿Te das cuenta, querido oyente? ¿Cómo es que Cristo, sumo y eterno sacerdote, cargó con tus pecados y los míos en sus hombros al llevar esa cruz? Ahí nos llevaba a ti y a mí. Y en su corazón también. No solo eso. Hoy por hoy te lleva dentro de su sacratísimo corazón para presentarte a ti, te está presentando ante el Padre y está intercediendo por ti ante el Padre en cada instante de tu vida. Luego el detalle del pectoral, llevaba 12 piedras distintas, únicas, porque así eres tú, único. Dios no te hizo en serie, te hizo en serio. Tu huella digital, tu huella dental, tu ADN, todo, eres único, tu personalidad, tu forma de manejar tus emociones, tus sentimientos, tu inteligencia, tu visión de la vida. No hay nadie igual que tú. Así te creó Dios y así te ama en lo personal y te conoce por tu nombre. A esto te invita este pasaje y estos objetos en este pasaje bíblico, a observarlo bien y a darte cuenta de cuánto Dios te ama y de lo más valioso que tú tienes en la vida también, dentro y alrededor de ti. A esos que llevas en tu corazón muy presentes, y te invita hoy a tomarlos amorosamente, con cuidado, para pedir por ellos y ofrecerlos a Dios. Pero mira, querido oyente, ya te presenté uno. Ahora te voy a ofrecer
un paquete más, entonces van 2 por el precio de uno, a ver si no me corren ahí vendedor. Sigo siendo vendedor de feria. Vámonos a Éxodo 38, versículo 8. Dice, estaba hablando de Moisés, dice, hizo también la pileta y la basa de bronce, con los espejos de bronce pulido de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de las citas. Hizo una pileta de bronce, con su basa de bronce. ¿Cómo la hizo? A partir de los espejos de bronce. Y luego la tienda de las citas era el santuario móvil que Dios le dio a Moisés para encontrarse con él y con su pueblo mientras iban peregrinando en el desierto. Eso era la tienda de las citas. Pero fíjese, me llamó la atención un detallito, los espejos. Ese objeto de los espejos, ¿qué tiene que ver? Querido oyente varón que me escuchas, este va para ti nomás. Te invito a que te atrevas a quitarle a tu mujer sus espejos. Quítaselos, el del baño, el del tocador, el de la bolsa, es más, la capacidad del celular que tiene ahí para poderse ver en el celular. Quítaselo todo eso, a ver cómo te va. y eso que ella tiene, que usa y que le encanta para revisar y verse bonita y estar segura que va presentable a donde vaya y cómo se ve. Luego me platicas cómo te fue. Atrévete a quitarle los espejos a tu mujer. Entonces, mira, y ahora sí, en esos tiempos no había vidrio, recién para todo regreso aquí ahora sí, incluyo a las mujeres, porque ya me estaba viendo Mónica así como que, ¿qué hubo? ¿Qué te traes? En ese tiempo no había vidrio, como se podía ver la gente a sí misma. Era valiosísimo para las mujeres. Era el espejo para ellas, así era. Así pues, ellas donaron esos espejos para que se construyera una pileta y un pedestal para el santuario. Sacrificaron hasta su vanidad, hasta su feminidad, con tal de agradar a Dios. El objeto más valioso para ellas. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dar un poco de tu tiempo para construcción de tu comunidad? ¿Es valioso tu tiempo, sí o no? ¿Qué detalles de valor real en tu vida realmente haces a un lado o ofreces? Bueno, puede ser construir el templo, dar una remozadita al templo, sí es cierto, pero también la comunidad. Es importante las almas. ¿Qué es eso que llevas dentro tan precioso que tú puedas darle a los demás en tu parroquia? Quizás en tu familia, con tus vecinos, empieza en la parroquia. No solo eso, el chiste, también aplicando lo que nos enseña el Evangelio, es que pueda hacer algo que ofreces, que das, que pase desapercibido a los demás, pero que el Señor sí lo percibe porque lo estás dando de corazón y va dentro de tu interior. Jesús nos enseñaba, ¿no? Ustedes cuando den limosna, no saquen la batería y los discos y hagan aplausos y bailes. No, pues, calladito, sea bonito, que tu mano izquierda no sepa lo que es la derecha. Bueno, hazte las preguntas y llévate este objeto de tarea. ¿Qué espejos tienes en tu vida que puedas ofrecer? ¿Qué objetos valiosos? ¿Qué personas valiosas? ¿Qué otras cosas? Como decía, tu tiempo. Pero hay vendedor de feria. Nadie me compra todavía. Nadie compra todavía. Reina el silencio en las respuestas. Y ya ofrecí uno, ya ofrecí dos, pues ahora mira, aquí te va el tercero y le rebajo el precio, mi querido oyente, y ahora sí me corre el vendedor. Ustedes son la sal de la tierra. Eso nos dice Mateo 5:13. Es tu objeto que traigo para ti. Por el mismo precio. No, ya Los hiciste 3 por rebaja. 1. No, ya rebajaste el precio. Ah, sí es cierto, ya. Sí, discúlpame. No, pues ya. Arrasaste su tierra, no. Los 3 por menos precio. La sal se usaba en tiempos de Jesús para varias cosas, entre otras, pero voy a mencionar nada más poquitas. Se usaba para preservar alimentos, como no había refrigeradores, entonces los alimentos se les protegía con la sal para que no se echaran a perder.
Entonces el pescado pues se envolvía con sal, ¿no? Y así me Sacarles toda la humedad, ¿no? ya. ¿Perdón? Sacar toda la humedad ahí para que ya no se... Y lo protegía para que no se echara, no se enlamara o no se echara a perder, sí. Y me acordé del pescado envuelto en sales y así me antojó. ¿Bacalao? Un día, no, pescado. Oigan, no nos desayunamos, pero bueno, no se hace así. Ya aprenderé algún tiempo a hacer eso. Tenía otra cosa, la sal tenía mucho valor, se usaba para el trueque, o sea, tenía un valor comercial fuerte. Incluso se utilizaba como moneda para pago de un día de trabajo, por eso se le llama salario, de ahí viene la palabra salario de la sal. Entonces era una cantidad de sal que te daban por un día de trabajo y esa ya la podías ir a vender y hacer trueque para obtener otras cosas. O sea, era valiosa. Si se le entendió a lo valioso, mi querido oyente. Y luego, pues para darle sabor al caldo, por supuesto, un ingrediente que hasta la fecha se utiliza, ¿no? Entonces, la sal pues era valiosa, conservaba y le daba sabor. Y Jesús lo expresa, me llama la atención que Jesús no les dice, ustedes hagan de cuenta como que son, o tampoco dice, ustedes serían como la sal, no. Lo está poniendo el verbo en modo descriptivo, en una conjugación presente, ustedes son la sal de la tierra. No, Jesús te está diciendo, y el Señor te está diciendo aquí que eres sal de la tierra porque eres valioso en este mundo, porque hay un valor intrínseco en ti que Dios te dio desde tu concepción, no el mundo, Dios te lo dio desde tu concepción y así te sigue apreciando y así te sigue amando y así te sigue viendo, y con la capacidad que tienes para conservar y preservar tu alma y la de los demás y ser guía para otros, ayudar a otros y para dar un ingrediente en tu vida que le dé sabor a los demás. Transmite vida, contagia el entusiasmo, pues es lo que nos está diciendo el Señor. Dale sabor a la vida. Cierro, mi querido vendedor. Igual que un billete de 500 pesos que está tirado en la banqueta, arrugado, sucio, manchado, y a cuántas gentes lo han manoseado de por todos lugares. Tú llegas y ves el billete de 500 ahí y lo recoges, así como está. No te importa cómo se ve, y tú lo tomas, y además te volteas para todos lados, a ver si no te ve nadie, lo guardas en tu bolsa y sigues caminando. Ya después se lo presumes a tus amigos y amigas, hasta lo enmicas, ¿no? Híjole, o te lo gastas, una de dos. Pero bueno, si hubieras visto una hamburguesa tirada, no la recoges, pero el billete sí. Y además hasta decimos, no, hombre, la hamburguesa ya la chupó el diablo, esa ya no. ¿Por qué el billete sí? Porque todavía conserva su valor. Pues así igual Dios te toma de la mano sin importarte tu pasado, sin importarle a Él tu pasado. No le importa tampoco tu presente, no le importa tu pecado. Él no te guarda en la bolsa, Él te lleva en su corazón. Él se volca de ternura para hacerte saber lo muchísimo que vales para Él y lo muchísimo que debes de valer para ti mismo. Te llena de su amor y vales más que piedras preciosas, vales más que brillosos espejos. No se diga más que un mugroso billete de 500 pesos. Y así te va diciendo en la Biblia, eres precioso a mis ojos, con amor eterno te he amado. Y en Sofonías te dice que baila y da brincos de alegría cuando te ve. Ese es el Dios en el que creemos los católicos, en el que creemos, que vamos leyendo la Biblia y nos vamos topando con esas sorpresas que Dios nos va dando. Ay, vendedor, ahora sí me corre. Ya Jorge ya me está volteando a ver. Con esto se acaba mi chamba, porque te ofrezco los 3 paquetes y yo, no matas al mensajero, te lo digo de parte del que lo envía. Estos 3 paquetes son los 3, ahora sí, te los pongo gratis. Tú sabes si los tomas y te los llevas. Todo Dios se da a ti, sin que te cueste nada. Te entrega el cielo entero, te da su gracia entera. Así de grandeza muestra el Señor con aquellos que voltean su rostro a Él. Y recuerda siempre que eres sacerdote, profeta y rey. Ejerce tu sacerdocio, ora por otros, no nomás ores por ti. Sí, pero y no nomás por tus hijos, eso es lo fácil. Ora por otros. Ofrece pequeños detalles en sacrificio para salvación de tu alma
para salvación de otras almas y para gloria de Jesucristo. Desde el bautismo tú tienes derecho y privilegio para ello. Y cierto deber, porque los derechos siempre dan obligaciones. No le saques. Busca servir en tu comunidad. Busca el rostro de Dios. Busca encontrarte con Jesús. Ofrece lo mejor de ti, lo más precioso, lo más valioso. ¿Qué es lo más precioso y lo más valioso para ti que tú tienes? Tú mismo. Porque si te lo hace ver Dios, ya lo eres. ¿Qué puedes perder? Ahora sí me corre. Te vamos a extrañar. Muchas gracias. Ya estás corrido. Muchas gracias por participar. No, fíjate que me llamó mucho la atención cuando hablabas de las vestimentas del sacerdote, como no solamente es todas las vestiduras que lleva el alba, el cíngulo, la estola, la casulla, el obispo, ¿no? La mitra, las ínfulas. No es nada más eso, es lo que hay detrás, lo que lleva. Y me llamó la atención porque yo traigo ahí una especie como medio de conflicto en el ofertorio. Creo que en el ofertorio pues no solamente es dar el dinero, las monedas, el billetito, o el kilo de arroz o el kilo de frijoles que son muy valiosos, ¿no? Yo no les quito su valor, hasta el mugroso billete de 500 pesos, que nunca he visto uno en las ofrendas, ¿verdad? Ni mugroso ni limpio, pero bueno, puede ser que en algunos lados sí haya, pero es también el momento de lo que tú como individuo ofreces. Y que a veces el canto del ofertorio no nos da ese espacio de silencio para ofrecer. No sé si han ustedes visto esa película de caricaturas, y unas caricaturas muy feas, por cierto, que se llama El Gran Milagro. El Gran Milagro. Sí. Tan feos los monos. Pero hay ese momento de las ofrendas es donde tú, ¿qué le llevas al Señor? ¿Qué ofreces? ¿Sí? Estamos muy entrados en la parte esa de que te ofrecemos el pan y el vino y lo cantamos y todo, sí, pero el pan y el vino está bien, cierto, pero yo como individuo, ¿qué te ofrezco en esta misa? ¿Qué te voy a dar? A mí me gustaría que nos dieran 20 segundos, 15 segundos de silencio para en ese momento hacer ese ofrecimiento, que ya debería yo de llevar preparado cuando voy a misa, ¿verdad? No es, a ver qué se me ocurre, qué traeré, qué puedo ofrecer, que pues en el momento te agarran con los dos en la puerta y pues no, ¿verdad? Te quedas colgado de la brocha y se llevan la escalera, pues no, así no se puede, pero si ya llevas eso, es el ejercicio del sacerdocio, del laico, como bien decías, ¿no? Del bautizado, pues. El bautizado. ¿No? Sea laico o no sea laico. Y luego el dar. Todo el mundo tenemos, todas las personas tenemos algo que dar. Si no damos, aparte de ser codos, somos socarrones. Y somos necios, porque pues, si nos dieron es para que demos, y cuántas cosas no hemos recibido de Dios, ¿no? En todo lo que Luis describió, el pensamiento, la personalidad, el manejo de emociones, todo eso puedes compartirlo con los demás. Así que me parece que el irle rascando, el ir asomándose a todo esto es muy padre. En la clase de Introducción a la Sagrada Escritura empezamos a ver que la Biblia no es nada más una serie de escritos, sino es un libro que está lleno de símbolos, ¿no? de imágenes que el Señor nos pone para que nosotros podamos ir entendiendo, porque si el Señor baja y nos explica sus planes, nos vamos a quedar así como con cara de ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo estuvo?
Entonces nos va poniendo ejemplos, nos va poniendo imágenes y es padrísimo, ¿no? Tú tomabas ahorita 3 objetos, pero pues le puedes ir añadiendo, no sé, el agua, le puedes ir añadiendo la ceniza, el aceite, las lámparas, el canasto, todos los peces, el pan. Lotería, Manu, lotería. Sí, podíamos jugar una lotería aquí y hay mucho de dónde. Entonces, yo invitaría a nuestros radioescuchas a que hagan el hábito de leer la Sagrada Escritura y búsquenle en su parroquia, con su sacerdote, hasta con el Google si usted quiere, nomás que abusado porque ahí hay demasiadas fuentes y tiene uno que aprender a buscar fuentes confiables que nos expliquen las cosas. Pero hay libros, infinidad de libros. Visítese una librería parroquial de San Lorenzo, de Catedral, del Señor de la Misericordia. Hay mucho material donde nosotros podemos ir complementando esto. Entonces, leer la Biblia, no solamente lee uno lo que está ahí, sino hay que ir más a fondo, más atrás, más trascendente, no quedarse nada más en una lectura superficial. Entonces, me gustó mucho cómo terminó Luis. Nos recuerda que somos sacerdotes, profetas y reyes toda la vida. O sea, eso es algo que aquí no funciona eso que el que da y quita con el diablo se desquita, ¿no? El Señor da manos llenas y nosotros podemos y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Entonces, el ofrecer las contrariedades de la vida por beneficio de quien tenga una necesidad, pues es algo valiosísimo. Yo estoy convencido de que las oraciones que se hacen dentro de la iglesia por toda la humanidad es lo que mantiene al mundo vivo, porque de otra manera ya nos lo hubiéramos escabechado, ya nos hubiéramos acabado y nos hubiéramos exterminado los unos a las otras y las otras a los unos. Entonces, yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, no es nada más leer, ay, qué bonito pasaje, ay, qué bonito dijo, ay, qué bonito estuvo. No, profundizar, rascarle. Este es un ejemplo que nos trae Luis ahora de cómo, ay, la sal, ustedes son la sal de la tierra, ah, sí, qué sabrosón soy. No, ¿qué significa la sal? ¿No? ¿Para qué se usa? Y ese uso, ¿cómo lo traigo yo a mi vida? ¿Y cómo lo hago vida? Y es cuando empezamos a vivir la Sagrada Escritura. Hacer la vida. Sí, Hacer la vida. Excelente. Por eso nuestro programa se llama Palabra y Vida, porque la palabra se hace vida. Así es. Comprender esa palabra, ¿verdad? Comprenderla y tener ese diálogo con el Señor para que en nuestra propia circunstancia, como decías, podamos saber qué es lo que quiere de nosotros, en dónde nos quiere hacer crecer. Y vamos a tener que dejar algunas cosas. Ya nos íbamos, porque ahora sí, el de los controles se nos puede descontrolar. ¿Ah, sí? Sí. El de los controles quiere corte. Quiere C. control. Control con C. Nos vamos a Perfecto, corte. vamos a corte y regresamos. Querido oyente, buen día nuevamente. Regresamos a su programa Palabra y Vida, en el que hemos estado compartiendo aquí algunos temas y algunos pensamientos respecto a lo divertido y lo precioso que es la Biblia y cómo nos invita y nos lleva al encuentro con Él. Y pues hablamos ya de objetos, la media hora pasada. A propósito de objetos, quiero aclarar con ustedes, mis queridos oyentes, que cuando estábamos hablando de las vestiduras de los sacerdotes, las actuales, mencioné las ínfulas del obispo y no quiero que se vayan ustedes a confundir pensando que nuestro obispo se cree así como que la divina garza envuelta en huevo. No, es normalmente las ínfulas se entiende así, ¿no? Como que tiene uno mucha influencia, tiene uno mucha, así como creerse mucho.
Y no, las ínfulas del señor obispo son las dos tiras anchas que parten en la que van en la parte posterior de la mitra del obispo y que significan la autoridad pastoral, y son dos porque representan pues el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces esas son las ínfulas que tienen los obispos. Nada más aclarar para que no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Porque luego empiezan con que Jorge anda diciendo que el obispo tiene muchas ínfulas. Así No son muchas, nomás dos. Nomás como dato dice, al caer por la espalda indican que el pastor carga con la responsabilidad del rebaño que le ha sido confiado. Que tiene mucho que ver con lo que nos estaba comentando Luis. Exacto, de la responsabilidad. De todo lo que aprende uno aquí. Deja tú, todo esto también nos ayuda a reiterar y a reforzar un poquito la invitación que hice diciendo, oye, Jorge sabe mucho de esto. Pero aquí al vuelo se echó la respuesta. Un buen tema de esto sería bueno. Pero bueno, ¿qué les parece? Si ahora nos vamos con el personaje bíblico, porque Katy, como siempre, nos trae algo muy interesante con un personaje, ya no le digo qué significa, ¿no? Mejor ella que se lo platique. Okay. Vamos al personaje bíblico. Bueno, pues seguimos aquí y hoy les voy a compartir un personaje que se llama Erasto. Fíjense, y ahora el significado sí está muy bonito para que si necesitan algún nombre bíblico lo agarren. Su nombre significa amado en griego, ¿sí? Así que nombre para si alguien anda buscando nombres bíblicos. A nuestro personaje lo encontramos en 3 pasajes claves en el Nuevo Testamento, En Romanos 16:23, donde nos explica y nos dice quién era Erasto y qué hacía. Dice, Erasto, el tesorero de la ciudad. En Hechos 19 nos dice, Pablo envía a Macedonia a 2 auxiliares, a Timoteo y a Erasto. Y en 2 de Timoteo también nos dice, Erasto se quedó en Corinto. Esto pues refuerza, el vínculo con esa ciudad y a lo que se dedicaba nuestro personaje. Él era un hombre que custodiaba los fondos públicos, el que revisaba impuestos, el que firmaba autorizaciones, el que vigilaba que no faltara nada en los registros. Su nombre estaba ligado al orden, a los números, a la responsabilidad de los chelines, diría Luis. Nadie lo relacionaba, mucho menos pensarían que anduviera en templos cristianos, ni con predicadores, ni nada parecido. Nadie, excepto un pequeño grupo que se reunía al caer la tarde en las casas humildes, lejos del ruido, del foro, del público y de todos los que lo conocían. Su mundo estaba hecho de balances, contratos y monedas, pero en la noche se iba a esos lugares a escuchar, por insistencia de un conocido que le hacía la invitación. Ándale, vente, vamos. Ya ven que a nosotros no nos gusta que nos insistan que vayamos a algún lugar y luego somos facilitos y va. Y nuestro personaje acepta ir a escuchar a un judío llamado Pablo. No esperaba gran cosa, pues en Corinto abundaban los filósofos y los oradores, pero aquel hombre no hablaba como los demás, no buscaba aplausos ni cobraba por sus palabras. Hablaba de un Cristo crucificado, de un Dios que no se había revelado en palacios sino en una cruz, de un reino que no se compraba sino que se recibía. Erasto escuchó por cortesía, pero se quedó por inquietud. Pablo hablaba de pecado con caridad que atravesaba las túnicas y llegaba al alma. Hablaba de gracia con una ternura que desarmaba el orgullo. Decía que todos, judíos y gentiles, pobres y ricos, esclavos y libres, estaban igualmente necesitados de la salvación y que todos podían ser igualmente perdonados. Aquella noche, Erasto no durmió. Por primera vez en muchos años,
revisó su vida no como un registro, sino como un espejo. ¿Había sido justo? Sí, pero distante. ¿Había sido honesto? Pero autosuficiente. Había aprendido a controlar todo, excepto el vacío que tenía en su interior. Volvió y volvió otra vez, hasta que más tarde, en una casa iluminada con lámparas de aceite, Erasto oyó a Pablo leer palabras que parecían escritas para él. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se gloríe en su presencia. Allí, entre artesanos, viudas, antiguos idólatras, el tesorero de Corinto inclinó la cabeza. No llevó oro, no llevaba su prestigio, no llevó más que su necesidad y creyó. Su conversión no fue ruidosa, no hubo discursos ni celebraciones públicas. Al día siguiente volvió a su oficina, firmó documentos, escuchó quejas, ordenó pagos, pero algo había cambiado. Ya no veía monedas, veía personas. Ya no cuidaba solo fondos, cuidaba conciencias. Ya no trabajaba solo para Roma, trabajaba delante de Dios. Con el tiempo, Pablo comenzó a contar con él para que lo ayudara. Erasto no era un predicador, pero sabía organizar. No era apóstol, pero sabía administrar. Ayudaba a sostener a los misioneros, a coordinar los apoyos, a proteger a los creyentes cuando surgían tensiones. Por las mañanas se vestía como funcionario, pero por las noches se sentaba en el suelo junto a sus hermanos para partir el pan y escuchar la palabra, las Sagradas Escrituras y a orar. Cuando Pablo decidió enviar ayuda a Macedonia, lo llamó a él y a Timoteo. Aquello fue un punto de quiebre. Viajar significaba dejar todo por mucho tiempo su comodidad, exponerse a sospechas, compartir caminos polvorientos con predicadores perseguidos. Pero Erasto entendía algo nuevo. Su cargo ya no definía su llamado, su fe sí. Así que el tesorero se volvió servidor. Cruzó regiones, llevó mensajes, entregó recursos, fortaleció iglesias. Vio prisioneros, vio conversiones, vio lágrimas y gozo. Descubrió que el reino de Dios se movía como monedas distintas. Ahora veía la misericordia, la fidelidad, la entrega, pero no siempre esto fue tan fácil. Había noches que extrañaba el orden de su antigua vida. En otras sentía el peso de la responsabilidad. Dos mundos lo reclamaban, Corinto lo necesitaba, Pablo también. Entonces, ¿qué hacía? Oraba. Y en su oración comprendía que Dios no lo llamaba a huir del mundo, sino a redimirlo desde dentro. Años después, Pablo escribió a los creyentes en Roma y lo incluyó en un saludo que pasó casi desapercibido para muchos. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. No dijo ex tesorero, no dijo predicador, dijo tesorero. Y eso era precisamente su testimonio, un hombre que no abandonó su lugar en la sociedad, sino que lo entregó a Dios. Más tarde, con el tiempo, se volvieron pues más oscuros y Pablo se acercaba a su final. Y escribió otra vez una línea breve. Erasto se quedó en Corinto. No explica por qué ni para qué. No necesita hacerlo. Erasto se quedó con otros que partieron. Cuando Pablo fue encarcelado, cuando en su momento ser cristiano ya no era nuevo, pero sí peligroso, se quedó cuando la fe dejó de ser entusiasmo y se volvió perseverancia. Tal vez seguía administrando, tal vez ya no. La escritura nos guarda silencio y no nos dice nada de eso. Pero su nombre quedó escrito no por ser poesía, sino por alguien quien pertenece. Erasto entendió algo que pocos comprenden del todo, que Dios no solo busca en púlpitos, busca también en escritorios, no solo en altares, sino también en oficinas, no solo misioneros, sino también administradores del corazón. Erasto es un reflejo del cuerpo de Cristo,
muchos miembros, distintos dones, un solo Señor. Su vida encarna la doctrina de que toda ocasión puede ser sagrada cuando se rinde a Dios. No existe división entre lo espiritual y lo secular, cuando Cristo es el centro. Todo se vuelve altar. Así que la vida de nuestro personaje nos enseña que en el Evangelio no solo transforma destinos eternos, sino responsabilidades diarias. Cristo no solo salva almas, redime en trabajos, en decisiones, en relaciones y en estructuras. Donde antes Erasto administraba dinero, ahora administraba también la gracia. ¿Cómo la ven con nuestro personaje? Tremendo, ¿no? Tremendo personaje, es que tiene tantas cosas en las que puedes profundizar, su oración, el congeniar su vida, fe y vida. Y luego lo que también me llama mucho la atención es cómo nuestro Señor redirige nuestros esfuerzos y nuestras habilidades para darle sentido. O sea, como a sus apóstoles, ¿no? Cuando los llama, que están en la barca, están pescando, lavando sus redes. Vas a seguir siendo pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Eso está muy, muy interesante. Y reafirma lo que decíamos hace rato, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tenemos algo que dar. Dios nos da algo para que no podamos compartir. Y con la mirada del mundo, no dices, ay, pescadores, ¿qué van a saber estos? ¿Qué van a poder estos? Pues es lo único que agarran son pescados y resfríos. Lo único que pescan. Va, pero pues no. Y el Señor sabía lo que podía dar cada uno. Y vaya que dieron. Y creo que es un punto muy interesante. Presénteme, por favor, en la actualidad un tesorero de la ciudad que vaya a dar servicio a la iglesia. Son pocos. Me atrevo a decir que son pocos, a lo mejor ninguno, pero debe de haber muy poquitos que están trabajando como tesoreros de una ciudad y que van y que además hasta dejan todo para ir a servir en la iglesia. Pero luego me encantó esa parte que dice Katy. Al día siguiente volvió a su oficina a firmar documentos, a organizar, a dar carrilla, qué sé yo, todo lo que tiene que hacer un tesorero, a cumplir con su deber. Entonces su parte profesional la siguió cubriendo. Su vida espiritual creció, su vida personal creció, se explotó bellamente, y me refiero en plenitud, ¿no? Y luego, pues como finalmente sí hay, en lo que relatas, se ve que por mucho tiempo se dedicaba a servir y daba servicio a su comunidad con lo que él sabía hacer. Entonces también ahí nos ayuda a centrarnos en que no nada más alguien que predica es el único que puede ir a servir en la parroquia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia misma, a todo nivel. No, y deja tú que llegue Mónica ahorita con Dilexité y nos acabe de dar la puntilla. Así es, porque vámonos a Magisterio de la Iglesia, pues. Adelante con Magisterio de la Iglesia. Muy bien, pues creo que sí, Luis, continuamos con la reflexión de la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexité, esta exhortación apostólica que nos invita a todos los fieles a que, contemplando cómo ama Cristo, optemos de manera firme y radical en favor de los más débiles. Y bueno, pues para concluir con el primer capítulo de la exhortación, vamos a revisar las dos últimas palabras indispensables que nos presenta el Papa León XIV. La siguiente palabra indispensable o frase es no bajar la guardia respecto a la pobreza. Y bueno, para esta frase partimos de una pregunta: ¿qué es lo que más preocupa? Y nos dice el Papa, lo que más preocupa es la falta de comida y agua. Las muertes por malnutrición, incluso en los países más ricos, bueno, pues las cifras son igualmente preocupantes de desnutrición. Entonces,
las familias no logran llegar al fin de mes. Y otra preocupación, nos dice el Papa, bueno, pues son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, y que por ello pues son doblemente pobres. Y si bien, bueno, pues se reconoce que hay gestos incluso de heroísmo cotidiano en la defensa y en el cuidado de la fragilidad de las familias, bueno, pues sin duda hay cambios importantes, pero aún estamos lejos. Y hay algunos informes que nos ayudan a entender aspectos claves sobre la pobreza, y esto es importante para que lo que podamos hacer sea efectivo. Hablamos de pobreza, fíjense estos datos interesantes, hablamos de pobreza cuando una persona tiene al menos una carencia social de entre los siguientes 6 indicadores: rezago educativo, acceso a la salud, acceso a prestaciones de seguridad social, calidad y espacio de su vivienda, servicios básicos en su vivienda y acceso a la alimentación. Entonces ya no es decir de los 5 primeros, ¿no? El acceso a la alimentación, que es fundamental, pues básica para la supervivencia. Entonces, otro dato es que si una persona presenta 3 o más de estas carencias y además su ingreso es tan bajo que si lo dedicara todo a los alimentos, pues no podría, digamos, adquirir esos alimentos con los nutrientes necesarios para una vida sana, entonces en este caso estamos hablando de pobreza extrema. Eso es, si revisamos estos 6 indicadores, pues nos podemos dar una idea de qué pobreza estamos hablando, ¿no? De lo que estamos viendo. Y por eso el Papa nos dice que lo que más preocupa es la falta de comida y de agua. Y las mujeres, ¿verdad? Por supuesto, porque las mujeres tienen un 11% de probabilidad de que su ingreso total pues no les alcance para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, por eso el Papa se centra en lo que más preocupa. Y bueno, pues tan solo con estos 2 aspectos de pobreza, pues tenemos suficientes razones para poder nosotros responder a ese llamado del Papa, ese llamado que nos hace. Toda esta información nos ubica para dirigir nuestros esfuerzos, para ser una verdadera opción por los pobres. Y nuestro Señor siempre nos llama y nos enseña a ser prudentes, lo que significa ser creativos, organizarnos, tratar de comprender lo complejo de la realidad que tenemos enfrente y a no dejarnos llevar por emociones, no dejarnos llevar por pereza y no dejarnos llevar por la indiferencia. Y es que optamos por los pobres cuando no nos olvidamos de llevar el domingo al acudir a la Santa Misa aquello que nos solicitaron el domingo anterior y prepararnos con tiempo con ese kilo de comida para apoyar los ministerios de caridad en cada iglesia. Y optamos por los pobres cuando nos comprometemos también a donar un poco de nuestro tiempo o recursos a los centros asistenciales de nuestra diócesis de manera permanente. Y hay muchos centros asistenciales y de muchas características, de muchas maneras en lo que nosotros podamos y se preste para nuestra ayuda, podemos encontrar un centro asistencial al cual ayudar. También optamos por los pobres cuando al escuchar que alguien llama a nuestra puerta, pues estamos debidamente preparados para ofrecer una botella de agua junto con algún alimento. Optamos por los pobres cuando nos preparamos para ello, y optamos por los pobres cuando nos compartimos un poco de lo mucho que Dios nos provee. Dios nos da todo, y ahorita lo comentábamos, y es compartir un poco de todo lo que Dios nos da. Y también habla de optar por los pobres cuando aprovechamos y cuidamos de no desperdiciar nuestros propios alimentos, teniendo siempre presente que la paz viene de la justicia, y justo es comprometernos con los más pobres y con los más débiles.
Y bueno, pues más allá de los datos, no podemos convencernos de que la situación de los pobres no es tan grave. Hay crecimiento, pero no hay desarrollo humano integral. Y de aquí pasamos a la siguiente palabra: indispensable. La pobreza no es destino o elección. Los pobres no están por casualidad o por un amargo destino, nos dice el Papa. Para la mayor parte de ellos tampoco es una elección. Entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, nos dice el Papa, quizá porque sus antepasados trabajaron toda su vida y murieron pobres. Pero hay hombres y mujeres que trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o otras actividades similares. Y estos esfuerzos no les sirven para sobrevivir y mejorar verdaderamente su vida. Entonces siempre, nos dice el Papa, siempre será necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con una mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres, porque ello implicaría quedarnos fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio. Entonces, bueno, pues hasta aquí estas palabras indispensables que nos han puesto en sintonía, ¿no? Para empezar con la exhortación del Papa Dilexite, con la exhortación del Papa León XIV Dilexite. O sea, son como para empezar. Irnos ubicando y entender cuando hablamos de los pobres a qué nos estamos refiriendo. Porque generalmente pensamos que el pobre es el que no tiene dinero. Bueno, tiene que ver. Sí, pero o sea, es un pedacito del pastel. De acuerdo. ¿Sí? Pues, ¿qué onda? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Ya se nos acabó el O sea que tiempo. esto estamos para empezar, es como la entradita a todo lo que viene, lo que nos va a compartir Moni las próximas ¿Será semanas. que ya el capítulo 2? Así es. Ya. Sí, para ver el capítulo 2 tenemos que comprender pues esta base, ¿no? De Estas palabras, frases claves, ¿verdad? Decías tú. palabras indispensables. Indispensables, ok. Así es. Así que hay que anotarlas para que estemos siempre en sintonía. Recordemos, nos regresamos a nuestro cuadernito bíblico para poder no nada más entender, sino saber qué tenemos que hacer. Pero fíjate, en ese cuaderno yo recomendaría que comprara usted la exhortación. En las librerías parroquiales hay, volvemos a la misma, visítela, ya ves, 2 por 1, así como el vendedor, pues así se lleva usted 2 Estamos por en 1. oferta. Estamos de oferta hoy. Visite la librería y un librito ahí que le ayude y de una vez la exhortación para que vaya subrayando y haciendo notas en su cuaderno bíblico y comprender realmente qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer por los pobres y quiénes son. Y fíjate qué interesante el enfoque que está dando el Papa, porque no solamente nos está dando una formación cristiana, católica, sino es una formación humana y que viene también a conjuntarse, puede decir, o a tener algo en común con algunas formas de pensamiento que se puede leer por ahí en documentos serios. Me hiciste acordarme de la pirámide de Maslow, que este cuate dijo, las necesidades del ser humano van como una pirámide, lo más fuerte, lo más grande que está abajo es su alimentación, su vestido, lo primordial para sobrevivir. Vienen cuestiones de salud, claro, y luego por encimita de eso, bueno, está la salud, por encimita de eso, entonces la siguiente necesidad viene a ser la educación, por ejemplo, y luego viene a ser la vivienda y el espacio donde habitan, qué calidad tiene, qué servicios tiene esa vivienda. Entonces te vas yendo hacia arriba, ¿no? Hasta las necesidades de la autoestima y de otras cuestiones ya más, pues también de la parte humana que nosotros tenemos y a la cual tenemos derecho, Claro, parte de nuestros derechos humanos. Y el ¿no? Papa dice, lo que más preocupa es el alimento. Es la primera parte de la pirámide, es la que está en preocupación del Estamos Papa. como que abajito. En la base. Estamos en la base. Decía mi abuela que primero comer que ser cristiano. Pues es que sí. El Papa nos está invitando a... Si no tienes, si no apoyar comes, todo. no tienes cabeza para otra cosa. Ni el niño va a aprender en la escuela. No hay forma. No hay forma, no está No hay forma tomando de que proteínas, ¿cómo conciencia. puede aprender?
concentrado. Ahorita nosotros no hemos desayunado y no estamos tan concentrados. Bueno, lo digo por mí. Lo digo por mí. Ah, no. George, ¿desayunaste? No, yo no. Estamos perdidos. Prepárese, querido redescucha, y prepárese ese kilo de lo que pueda llevar. Tenga ahí presente en su despensa una botellita de agua, un paquetito, un kit, ¿no? Porque sabemos que alguien va a tocar a nuestra puerta. Un paquetito, un atún de bolsita con su tenedor, su agua, a lo mejor su mensaje, porque también esa parte espiritual que es ese alimento espiritual, alguna oración y un postecito, algo ahí que endulce la vida y te está preparados porque alguien va a tocar a nuestra puerta y nuestro Señor, imagínense, Él envía a esas personas a nuestra casa y dice, vete a ese hogar que es cristiano y que nos hagamos como que no oímos o no tengamos nada preparado, pues tenemos que ser prudentes y creativos y estar preparados, que no se nos olvide llevar eso que nos ha pedido en la parroquia. Esa conciencia de mí, yo creo que es a lo que nos invita el Papa, de lo que necesitamos también hacer, ayudar. Muchas veces nos dan el papelito y decimos, ay, la iglesia nos pide, pues sí, para eso está el padrecito, no, el padrecito tiene que comprar las despensas. No, nosotros como laicos, como bautizados, tenemos también esa responsabilidad de apoyar a los más necesitados. Nosotros no vamos a hacer las despensas, nos vamos a apoyar para que haya para hacer despensas y la gente que vaya, pero si fingimos demencia en eso, o si no cumplimos esa pequeña invitación que nos hacen a ayudar, pues estamos perdidos. ¿Qué ofrecemos pues? ¿Qué ofrecemos en la misa? De pérdida eso, vamos a estar conscientes de que vamos a ofrecer, pues esto para Las alguien mermas. más necesitado. Puras mermas. Bueno, chicos, vámonos, se nos acaba el tiempo. Hay que convertirnos en ángeles de Radio Guadalupana. Si usted todavía no es ángel de Radio Guadalupana, ¿qué está esperando? Porque también hay muchos pobres espirituales que también indicó el Papa. Y bueno, pues estos espacios ayudan a ir satisfaciendo ese apetito. Y también los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestra página de Facebook, que se llama Instituto Bíblico San Jerónimo CDJ, y nuestra página web donde puede usted encontrar información, www.biblico.mx. También nuestra página de YouTube para que usted vea la repetición, los goles de estos programas que nos metemos ahí. Y para finalizar, bueno, vamos a nuestro camino del día de hoy. Le voy a pedir a Mónica que nos ayude con esa parte, por favor, Moni. Claro que sí, el camino es el 649. Siempre el espectáculo. Me pides fotografías, gráficos, estadísticas. No te envío ese material porque me parece muy respetable la opinión contraria. Creería luego que hacía una labor con vistas a encararme en la tierra, y donde quiero encararme es en el cielo. Anda, La cerecita del pastel. la cerecita en el pastel, hombre. Que la esperanza en el reino de los cielos ahí es donde quiero dirija todas nuestras demás encarmarme, esperanzas. para allá tengo que voltear. Y el otro día me encontré con el camino 1. Dice que tu vida no sea una vida estéril, sea útil. Y todo esto, desde hace rato, con eso que dices en el camino que leíste, Mónica, con lo que nos trae el Papa León, con todo lo que vimos hoy, buscar siempre ser útiles. En donde estemos. Con los talentos y dones que Dios nos ha dado. A cada quien nos ve. Que nunca, nunca, nunca alguien nos diga, estás oyendo inútil. Bueno, nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información haya sido de su agrado y de su utilidad, sobre todo, hablando de utilidad y de inutilidad, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Mónica, Katy. Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.